Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión. Arrancamos una semana más, hoy día lunes 13 de diciembre del año 2021. Más de 2 semanas han pasado el proceso de elecciones generales y hoy vamos a abordar el tema de cómo avanzan las impugnaciones, especialmente en ese escrutinio especial que se está llevando a cabo en el Consejo Nacional Electoral. Sin duda alguna que las elecciones generales recién pasadas nos dejaron una reflexión importante a los hondureños. Y esa reflexión es que el pueblo está cansado, que el pueblo no quiere seguir viviendo elecciones nunca más, estilo Honduras, donde aquellos que manipulaban las mesas electorales, los centros de cómputo, continúen con sus mañas, continúan metiendo la mano peluda como hemos estado acostumbrados en Honduras. La Fiscalía de Delitos Electorales ha dado una muestra también de actuación, incluso actuando de oficio, donde nunca pensábamos en procesos electorales pasados que esta Fiscalía iba a trabajar realmente. Hoy hay casos de incidencia que se han publicado a nivel nacional y esto pues es una muestra de que los hondureños queremos que no vuelva a ocurrir fraude electoral en una elección más, que no vuelvan a ocurrir esas manipulaciones, pero lastimosamente las manos peludas siguen adentro de estos procesos. Aquellos que se quieren aferrar eternamente al poder quieren seguir manipulando dichos procesos. Digo porque ya conocimos que en las elecciones o en las juntas receptoras de voto en estas pasadas elecciones hubo personas que manipularon el voto. En las computadoras, en el conteo o en el avance tecnológico que se necesita en este proceso, también hubo manipulación de personas. Pero lo más increíble de todo es que en este escrutinio especial todavía hay políticos queriendo influir de mala manera, queriendo incidir en esos resultados. Y me refiero a aquellos candidatos específicamente. Yo creo que esta tarde sí vamos a hablar con nuestros invitados de nombres y apellidos. Aquellos que están en el limbo, que están en la frontera, que no entran. Por ejemplo, en el Partido Nacional, en el departamento de Francisco Morazán, ingresan 7 diputados. Pero el que está en la octava o en la novena posición quiere dejar fuera el que está en la séptima y en la sexta. ¿Y cómo lo están queriendo hacer? Tratando de manipular los resultados que no les favorecieron en estas elecciones recién pasadas. No solo en el Partido Nacional, también en otros institutos políticos. Así que vamos a ir señalando puntualmente quiénes son esos delincuentes electorales que quieren seguir viendo los procesos amañados y sucios en nuestro país. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, César Monzón en los estudios de CHTV. Buenas tardes, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo. Ronald López en los estudios de Radio Globo. Amigas y amigos, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. El escrutinio especial está en su etapa de ejecución, el que nos permitirá conocer a aquellas personas que adulteraron o falsificaron las actas de escrutinio de cada junta receptora de votos. En mi opinión, lo más importante debe ser la responsabilidad de los instigadores, de los que atentan contra la democracia, los actores intelectuales, aquellos que pagaron a los miembros de cada junta receptora para que se llevara a cabo la adulteración de los números. Y recordamos, y ustedes también lo deben recordar, la frase de un exsecretario de Estado privado, o secretario de la presidencia más bien, exsecretario de la presidencia, a don Eval Díaz Lupiac, cuando en una reunión privada del movimiento Azules Unidos, ahora es Unidad y Esperanza, conocido también como el lado oscuro del Partido Nacional, y que son los que culpan de la derrota aplastante e humillante del señor Narri Juan Afura Sablas el pasado 28 de noviembre. Pero lo que quiero recordarles cuando en esa reunión privada
el señor Eval Díaz manifestara que a los hondureños no los iba a importar lo que nos habían robado con los hospitales móviles, que lo que importaba es que ese día se le pusiera al votante dinero en los bolsillos, o sea, tácitamente diciendo que había que comprar la conciencia y comprar el voto. Eso nos da una idea qué tipo de persona es el señor Eval Díaz, de pensamiento siniestro y sin escrúpulos. Fue secretario privado de Juan Orlando Hernández cuando éste era presidente del Congreso Nacional, por lo tanto es artífice de este movimiento Azules Unidos a lo interno de este instituto político hondureño, que como se dice, todos los partidos políticos, su ideario es noble. Pero los personajes de esta naturaleza que llegan a los cargos, pues pervierten la buena intención o, como dicen los legisladores, el espíritu del fundador y de los grandes líderes que han tenido estos institutos políticos y que han pensado en cierta ocasión en el bienestar de la nación. Pues partiendo de esa premisa, también quizás se les olvida que estos personajes aprenden muy rápidamente que el que anda con lobos aullar aprende. Pero dicen que no hay chucho, ¿cómo es? Chucho que come chucho no come mucho. Por lo tanto, los mismos nacionalistas conocen que ahora don Eval Díaz está queriendo aplicar las artimañas que ha usado contra sus adversarios políticos a sus mismos correligionarios. Y yo me pregunto, ¿qué compromiso tienen estos políticos? ¿Con quién tienen esos compromisos? Que se aferran a que tienen que ingresar a ser diputados en el Congreso Nacional de la República. Una fuente que tiene el por qué saberlo nos informó que don Eval Díaz lo está investigando el Ministerio Público por unas famosas casas de contenedores que nadie sabe dónde están, solo él quizás, y que va a tener que responder el por qué o dónde se encuentran esas casas. Pero para profundizar sobre el escrutinio especial que se ejecuta por el Consejo Nacional Electoral en el Centro Logístico del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOC, se encuentra acá Fausto Cálix, abogado y es candidato también a diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre. Disculpe que le diga es candidato sin haber visto los resultados, sin haber visto los resultados. Pero ya por los números ya ve cuesta arriba, Carlos. Buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes. Un placer, Fausto. Ramón, qué gusto estar aquí de nuevo en Cuarto Poder. No es la primera y espero que no sea la última, ¿verdad? La que he estado aquí, hemos estado durante el proceso electoral. Estuve aquí también cuando en plena situación de la pandemia, aquel montón de despidos laborales, estuvimos hablando de ese tema. Así que Cuarto Poder se ha convertido en esa voz, además de la denuncia de las causas injustas. Un tremendo gusto estar aquí con ustedes y sobre todo hablando este tema tan importante que es el tema de realidad nacional, justamente porque un montón de pícaros y sinvergüenzas la quieren hacer de nuevo. Y que la ciudadanía lo ha denunciado, que la ciudadanía ha ejercido ese poder de la denuncia permanente y la tiene en el espectro público, justamente por esas situaciones que se han dado, principalmente a nivel de diputados, porque hay una claridad en el sentido presidencial, hay claridad en el sentido de alcaldía. Hemos visto con menos regularidad las denuncias de fraude electoral, de actas adulteradas, de actas manchadas o actas que no coinciden con el resultado que ha subido el CNE. Pero en ese sentido, pues ha sido lo que ha venido a manchar el proceso electoral. Y gracias a la denuncia de la ciudadanía es que ahora este tema se está discutiendo, porque ha sido un tema que lo han puesto en la palestra pública con mucha más fuerza y que
obligó al CNE prácticamente a que realice un nuevo escrutinio público, a que realice un recuento de votos de oficio en casi 5.000 actas. 5.000 actas que no se transmitieron el día de la elección y que justamente ahora se está realizando. Y que incluso dentro de ese escrutinio público que estamos viendo en pantalla, dentro de ese escrutinio público se ha denunciado que están sucediendo cuestiones irregulares. Imagínense, el escrutinio se hace por las irregularidades que hay. Sí. Y adentro del escrutinio han enviado personas con las mismas instrucciones que enviaron el día de la elección. Y les digo esto porque ahorita justamente venía del Ministerio Público. Y allá estaba declarando una persona que está en la Junta Receptora de Votos, ahí en el escrutinio público, denunciando a un miembro del Partido Liberal y a un miembro del Partido Nacional que les dio instrucción de inflar 2 casillas particulares. Una del Partido Nacional y una del Partido Liberal. Y ahora, por andar dando ese consejo y le identificaron el fraude allí en el escrutinio público, están siendo denunciadas en el Ministerio Público. Yo espero que el Ministerio Público, en definitiva, ponga un alto a esta situación, porque yo, por lo menos, a mi corta edad, no recuerdo que en los últimos 2 procesos que me ha tocado votar, no he visto un requerimiento fiscal contra un miembro de una junta receptora de votos o contra aquel que pagó para que adulteren un acta. Y mientras eso no suceda, las elecciones van a seguir amañadas. Mientras no se ponga orden y mientras no se emita un requerimiento fiscal desde el Ministerio Público, y mientras no se lleve a una persona a los juzgados y tribunales de la República por un delito electoral. Y ahí es donde acompaño a don Carlos cuando usted menciona, también quiero ver con un requerimiento fiscal aquel que paga para que adulteren un acta. Porque fácil es agarrar al de la Junta Receptora de Votos que por necesidad, por coacción o por amenaza o por lo que sea agarró dinero. Pero nunca se llega a quien pagó para que adulteren un acta. Yo creo que el Ministerio Público está en la obligación de hacerlo. Y ahorita los que ha llamado el Ministerio Público me preocupa porque solo los llama como en calidad de testigos o denunciantes. No ha llamado a nadie en condición de denunciado. O sea, con requerimiento. Sí, no ha llamado en condición ni de investigado ni de denunciado. Ahorita está llamando en calidad de testigo. A don Eval lo llevan en calidad de denunciante. ¿Cuándo ha sido la persona que más han denunciado? Entonces eso es lo que yo no le comprendo al Ministerio Público. Dentro de su mismo instituto político. Dentro de su mismo instituto político. Dentro de su mismo instituto político. Supuestamente él es el que ha estado presionando y, ¿cómo le llaman? Inflando actas para poder entrar de diputado, desplazando a sus mismos correligionarios que en la campaña decían de que eran amigos. Sí, imagínense si las denuncias vienen desde su propio instituto político, de sus propios compañeros y compañeras, si se las hace a ellos, no digamos qué pueden hacer con alguien que no es de su partido político. Entonces a mí me preocupa el Ministerio Público que sí quiera reivindicarse de alguna forma porque le está publicando constantemente, hoy llamamos a tal persona, hoy viene a testificar tal persona, pero por el otro lado vemos que en el fondo en realidad no están investigando a aquellos que verdaderamente los han denunciado y no está investigando ni llegando al hilo inicial de todo el fraude electoral. Y el hilo inicial está en quién le paga al miembro de la Junta Receptora de Votos para que le infle un acta. El hilo inicial está en quién coacciona o quién amenaza por un puesto de trabajo o por lo que sea para que le infle un acta. Porque no necesariamente es por dinero. Estando en el poder y más siendo cercano al gobierno de la República y que ha tenido un puesto de mucha relevancia y de mucho poder, cualquiera se la cree que le dice, te voy a dejar ahí en el cargo con permanencia, te voy a aumentar el salario. No necesariamente tiene que ser porque la dinero. Quisiera que valoráramos 2 elementos y nuestra audiencia. En el Partido Nacional se dan casos que esa famosa disciplina que se habla son amenazas. Yo no olvido cuando Ricardo Álvarez expresó en una entrevista que le hicimos que él no quería volver a pasar los momentos del 2012 cuando estaba pidiendo voto por voto y que a nadie de los nacionalistas o hondureños le fuera a pasar lo mismo. Solo él sabe qué fue lo que sufrió para que renunciara a su reivindicación que hubiera un reconteo de voto por voto. Bueno, los hondureños sí sabemos, don Carlos, qué fue lo que pasó. Terminó de designado presidencial y la ley lo prohibía.
Prohibía porque había perdido una elección. Claro. No podía ser designado presidencial. Y luego lo miramos de esa forma. Y ahora le dan un nuevo regalo de consolación. Va al Parlamento Centroamericano. Que nunca habíamos visto ese procedimiento, por cierto, que sea a través del Congreso. Porque sí, el tratado constitutivo del Parlacén menciona que, además del presidente, uno de los designados o designadas puede integrar el Parlacén. Pero nunca habíamos visto que se haga a través del Congreso, o por lo menos yo no recuerdo que haya sido a través del Congreso, que nombraban a un designado o designada presidencial para que llegue al Congreso Nacional. Pero vemos que en la última reunión lo hicieron con un nivel de prisa exagerado, con dispensa de debates, aprobándole de entrada ese oficio o esa nota que envía el secretario de la presidencia, que ahora es don Abraham Alvarenga Urbina, y se lo aprobaron. Pues el otro elemento a mencionar es que ese 2012 de esa forma se impuso el movimiento Azules Unidos, ahora Unidad y Esperanza, que los culpan en el Partido Nacional de la derrota. Y don Eval Díaz es germen originario de ese grupo. Mire, yo más allá de llamarle Azules Unidos, es Azules Uñudos. Claro, ahí vemos varias situaciones, ¿verdad? Cómo llegó a imponerse el crimen organizado y el narcotráfico, que afortunadamente un pueblo lo derrotó. Porque cuando usted ve esa cachimbiada histórica que le dan a Mauricio Oliva y que ni siquiera sale como candidato a diputado del señor que estamos hablando, el designado presidencial, o sea, usted ve ahí que claramente había una línea directa de votarlo de raíz en el Partido Nacional. Pero sí, en el Partido Nacional los intereses que siguen prevaleciendo son los intereses de Juan Orlando Hernández. Las elecciones generales les manifiesta lo contrario de eso que hicieron en las primarias, o sea, en las primarias e internas de ellos. Y eso, fíjese que no solo es a nivel de partidos en general, o sea, hablando de candidato presidencial, sino que usted verifica candidatos a diputados, incluso de Libertad y Refundación, que en primarias tenían una cantidad de votos exageradísima y que ahorita por arte de magia se desinflan. Desaparecieron. Váyase al caso de Cortés, quien era el más votado. Sí. ¿Y ahora dónde está saliendo? Váyase al caso del Empira, quien era el más votado, y ahora ni siquiera está saliendo. Le pongo dos ejemplos claros. Entonces, ¿quiere decir que nos falta mucho? Obviamente no quiero poner a Libertad y Refundación igual que los demás partidos, pero nadie duda que en Libertad y Refundación han habido casos y denuncias de que inflan votos en las elecciones primarias, y eso su servidor los ha denunciado. Porque no soy doble cara, no soy doble moral. Voy a señalar cuando tengo que señalar, incluso cuando esas cosas suceden en mi partido. Entonces, ahí es donde debería de haber un control más directo del CNE en las elecciones primarias e internas de los partidos políticos. Porque recuerden que las elecciones primarias e internas prácticamente las maneja el partido político. Y eso es lo que le da chance y oportunidad a muchos picaritos de que hagan ese tipo de situaciones. Ya en las generales, donde hay un control más directo del CNE, que es el rector del proceso, ya se ve la diferencia de aquellas personas que en las primarias internas hicieron la picardía, pero que en las generales ese pueblo los castiga. Correcto. Y yo quiero hacer un comentario respecto a eso y felicitar al trabajo que realizó el Consejo Nacional Electoral, a los 3 consejeros en estas elecciones generales. A pesar de todo lo que se está denunciando hasta el momento, me parece que hay un trabajo efectivo, mucho más efectivo que el que se realizó en las elecciones primarias. Y como dice Fausto, en las primarias miramos aquellas infladas en los 3 partidos políticos, porque sí, también las instituciones políticas son las que manejan el proceso de elecciones primarias, pero también hubo un letargo por parte del Consejo Nacional Electoral en esas primarias. El trabajo en las generales fue distinto. Ahora, hay elementos que, aunque el trabajo sea muy efectivo, muy completo, o que existan muy buenas intenciones por parte del Consejo Nacional Electoral, hay vicios en el pasado que quedan ahí impregnados y que es difícil arrancarlos de raíz. Por ejemplo, la manipulación de las personas a lo interno de los centros de cómputo es bien difícil desligarlo cuando hay personas que saben cómo es la maña, cuando hay mafias todavía instauradas dentro del Consejo Nacional Electoral. Esas mafias que cobraban antes, Fausto, porque eso era muy común, a ustedes decían, deme 30.000 empiras y le pongo
500, 800 votos que le faltan. Deme 120.000 lempiras y lo meto en la 23. O deme 1 millón de lempiras y lo meto allá por la 17. Eso era común. ¿Quién no recibió Ramón, esos ofrecimientos? Hay audios de autoridades del antiguo Tribunal Supremo Electoral donde le dice, deme tanto y yo lo meto como diputado o diputada. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso hay que rescatar, y ahí voy en sintonía con Ramón, que rescatar el papel del CNE en este proceso electoral, que si bien es cierto hay múltiples irregularidades por sanear todavía, pero es que recuerde que el CNE hay una estructura ahí del viejo TSE, una estructura que difícilmente le van a dar vuelta de la noche a la mañana. Yo tuve una discusión con algunos compañeros manifestándoles que desde el momento en que el Congreso Nacional no le permitía al Consejo Nacional Electoral cambiar los ingenieros de la programación, los analistas del sistema, no se estaba haciendo nada. Ese trabajo, ese empleo, que no es de tan mal sueldo, se habla de sueldos de 40, 50 mil a los ingenieros o a los analistas de sistemas, se lo consiguió el político del Partido Nacional o del Partido Liberal. Creo que en muchas ocasiones no requiere de que le paguen, sino por el agradecimiento de que lo mantiene ahí quizás desde hace 10, 12 o 20 años, que es la existencia que tenía el otrora Tribunal Supremo Electoral. Carlos, ¿y usted vio que el Partido Nacional no quería que se realicen elecciones o que se realicen a su estilo? Vimos ataques constantes desde el Congreso Nacional, donde tienen mayoría los cachurecos todavía, hasta el 27 de enero. Vimos un ataque constante en no aprobarle presupuesto, sino que lo hicieron a escasos 2 meses de la convocatoria a elecciones, ya cuando el CNE prácticamente estaba amarrado, incluso se le pasó la fecha que legalmente habla la ley electoral para adjudicar el TREP. El TREP lo adjudicaron después. ¿Por qué? Por un tema de dinero, no lo tenían. La ley electoral, si ustedes se acuerdan cuando se publicó, se aprobó y se publicó un día antes de la convocatoria a elecciones. Óiganme, eso es dejar en incertidumbre un proceso electoral y a la población hondureña. ¿Pero qué quería el Partido Nacional? Llegar a un proceso electoral y realizar, como dicen popularmente, elecciones al estilo Honduras. De nuevo querían votar el sistema y que recibió ataques los servidores del CNE y que por eso lograron trastocar el censo y que por eso ahora todos nuestros datos, Carlos y Ramón, están en la Deep Web. Todos nuestros datos están en poder de hackers porque golpearon el sistema y lo que se encontraron fue, y ahí es donde hay que reconocer el trabajo principalmente de Rixi, lo que golpearon fue el censo. Yo no sé si ustedes tuvieron denuncia de personas que a las 2 de la tarde cuando se metían al censo les salía otro nombre, le salía a centros de votación que nunca conoció. Y le salía personas que diferentes. Viven en la colonia Suazo, Córdoba, en Tegucigalpa, a pocos kilómetros de acá, y tenía que ir a votar al Luarque. Pero eso no es nada, pero no es nada. Carlos, yo conocí amigos que le salía en Choloma. Ayer conocí el caso de una muchacha que fue a votar por primera vez y que cuando ingresó con sus datos le aparecía el nombre de un señor. Y ella, o sea, asustada, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasó? Golpearon el servidor del CNE y es ahí donde dice Rixi, se equivocaron porque los resultados iban a llegar al servidor de la empresa, no del CNE. Entonces, por eso allí fracasaron y Rixi creo que habla de un cristal que no pudieron romper, porque si rompían el cristal del CNE, los datos no estaban llegando al CNE. Estaban llegando directamente a la empresa. ¿Y qué pasó con el TREP? El TREP lo logran adjudicar después con el dinero que ya les otorga el Congreso Nacional, de tanta insistencia, de tanta denuncia, y contratan 3 empresas. Recuerden que el TREP no solo estuvo a cargo de una empresa, se dividió y estuvo a cargo prácticamente, si mal no recuerdo, de 3 empresas que no son de capital hondureño. Correcto. Y por eso es que ahora vemos un sistema TREP donde usted ingresa con el número de acta y le aparece completo. Puede ingresar con el nombre de colonia y le parece completo. O sea, sí fuimos a elecciones con garantías mínimas, ojo, con garantías mínimas diferentes, pero que esas garantías mínimas dio la oportunidad al pueblo hondureño de que se le respete su voto, de que se le respete su voluntad popular. Ahora, Fausto, a pesar de que fue un proceso distinto y que se taparon varios baches de las elecciones pasadas,
donde pues es evidente que ha sido efectivo ese trabajo, pero ¿de qué manera esas mafias que quieren seguir cambiando resultados pueden actuar o siguen actuando, o esa denuncia que ustedes están haciendo en estos momentos, que hasta dentro del escrutinio especial todavía hay personas queriendo manipular los resultados? Me cuenta después de la pausa, porque tenemos un mensaje importante de Banco Atlántida, ya que a todos nos preocupa el precio de los combustibles. Por eso quiero recomendarle la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida, porque le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma, en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes. Y lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher. No tienes que esperar el estado de cuenta. No esperes más, solicítala ya llamando al 2280-1010 o en su estación de servicio Puma más cercana. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Te presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. De Sobeida y... Hay mafias todavía vivas a lo interno de los conteos y todavía del escrutinio especial. Y es que la clase política eternizada en el poder durante los últimos 12 años no lo quiere soltar, sobre todo personajes específicos. Mire usted cómo está la situación en el país, lo que hemos visto sobre los últimos movimientos que ha hecho el gobierno, de dejar contratos amarrados, de dejar prestación de servicios de seguridad para algunos funcionarios de segunda y tercera categoría, de dejar compras amarradas, etc. No sienten vergüenza. A pesar de eso, también se emitió un decreto ejecutivo para dar de permanencia a cerca de 80.000 empleados de contrato, un problema grande que le dejan al próximo gobierno. No sienten vergüenza. Y mire usted, de lo que hicieron en los últimos 12 años, que se robaron el dinero del Seguro Social, de los hospitales móviles, de las compras adulteradas para la pandemia, etcétera, y todo lo que usted ya conoce, pues no sienten vergüenza que todavía siguen manipulando o queriendo manipular, porque que los dejen es una cosa, Fausto. ¿De qué manera estos políticos y quiénes son? Porque hay que ir hablando también y señalando con nombre y apellido. ¿Quiénes son aquellos que no quieren soltar el poder a toda costa y que el voto popular no les favoreció y que piensan que a través de esas computadoras ellos van a poder trastocar esos 500, 800 votos que le faltan para ingresar? Yo creo que aquí hay varias instituciones encargadas de hacer que la ley se cumpla y ordenar pues a todos sus integrantes, ponerles orden, ponerles un alto. En principio la institución política que los deja. En principio la institución política, porque si vos sabes que entre tus filas tenés a un pícaro, a un sinvergüenza, a un fraudulento, no van a señalarlo solo a él directamente, se van a llevar de encuentro a la institución política. Claro. Pero hay de institución política a institución política, pues. Hay instituciones políticas que yo creo que más bien es requisito ser pícaro para estar dentro de ellas. Y que les encanta tenerlos ahí porque se identifican con sus principios. Yo les mencionaba que yo no sé si es que era requisito participar en el Partido Nacional y ser sinvergüenza, porque desde el candidato presidencial hasta el candidato alcalde estaban señalados. El candidato presidencial por cerca del desvío de alrededor de 30 millones de lempiras de la comuna capitalina, y el otro candidato alcalde por cuestionamientos durante su gestión en el Info. Entonces, pucha, y mirá a los diputados que fueron señalados, casos de corrupción por la MASI. Entonces yo creo que hay de institución a institución. Lo segundo es la institucionalidad fuera del partido político. Un Tribunal Superior de Cuentas, que hay un cuestionamiento constante de la sociedad hondureña que lejos de ser Tribunal Superior de Cuentas es un Tribunal Superior de Cuentos. Disculpe, pero ahí quiero interrumpirlo y usted es abogado. Siempre le echamos al ejecutor la culpa, así como se ha señalado al Consejo Nacional Electoral, sin tomar en cuenta el origen de la deficiencia de la institución. El Tribunal Superior de Cuentas nunca va a poder hacer nada en este país con la ley actual. Incluso le dice al Tribunal Superior de Cuentas en la reforma del artículo 16 que hicieron en esta última legislatura, en 2019. El decreto 119. 2019, que nombre una comisión para una investigación especial
y si la persona se encuentra responsable, le dan 3 años para el descargo mentado. Y mientras no hay una constancia, no puede ingresar al Ministerio Público. Y mientras esa investigación se esté llevando, no puede hacer nada el Ministerio Público. Y si ahí no hay deducción de responsabilidad mercantil, tampoco puede haber responsabilidad penal. Pero a eso iba. Le dejan, o sea, Carlos, han hecho las leyes, han reformado las leyes tan burdamente que a la propia claridad de las personas que no entendemos del derecho, sabemos que lo que quieren es quedarse con lo robado. Don Carlos, pero a eso iba, fuera del partido político. Mencioné un Tribunal Superior de Cuentas. Ahora está el tema que justamente usted dice, el Congreso Nacional, que desde ahí es donde se han aprobado la reforma, los pactos de impunidad para protegerse. Luego hay un Ministerio Público que, lejos de cumplir con ese mandato constitucional y legal, es cómplice de la corrupción en nuestro país, es cómplice del narcotráfico. Si no, un caso sencillo. ¿Cuántos narcotraficantes han sido acusados y juzgados en nuestro país? Casi ninguno, todos han sido por pedidos de extradición de Estados Unidos. Entonces, la institucionalidad fuera de los partidos políticos está cooptada por los pícaros y sinvergüenzas de los mismos partidos políticos, principalmente del partido oficialista. Ahora, culmino aquí. El CNE. El CNE está en la obligación de poner orden ante esa situación. Y ahora que se mete un Ministerio Público, que nunca lo habíamos visto en un proceso electoral, o por lo menos yo no lo vi, por ejemplo, en el proceso electoral del 2017, teniendo esa recepción tan abierta de denuncias, llamando a candidatos y candidatas, aunque sea para que vayan a testificar, o moviéndose tan rápido como lo hizo, por ejemplo, en esta acción que yo les mencionaba de ayer, de la inflación de un acta en el escrutinio especial. Es que el Consejo Nacional Electoral, sus acciones, sus ejecuciones solo son de carácter administrativo. Y al interponer la denuncia y solicitar el auxilio de la justicia con el operador, como es el Ministerio Público, va buscando que se siente un precedente. Sí. Cosa que, como hablábamos de que ha pasado en el caso del narcotráfico, y que los implicados son de afinidad política, han andado en las bebiatas, en todas las francachelas y en la actividad del poder, si se juzga un caso en este momento, no creo que el Ministerio Público llegue a una finalidad de lo que los hondureños tenemos la esperanza del precedente para poder ir erradicando o reduciendo ese delito electoral, que ha sido una práctica. Pues. Una práctica, sí, y que no lo debemos de ver como normal, porque eso también pasa en el país, que de tanto que se repite una ilegalidad, una picardía, un fraude electoral, que ya el pueblo hondureño lo ve como normal, y aquel que no hace la picardía es tonto. O sea, no podemos convertir eso en cultura del hondureño y hondureña. Debemos de ir sentando precedentes, y es ahí la exigencia al Ministerio Público. Es ahí la exigencia al órgano electoral, que si bien es cierto, solo tiene acciones meramente administrativas, pero de oficio puede dar traslado a las denuncias que se presentan, que yo lo hice en las elecciones primarias, ninguna denuncia fue trasladada de oficio, pero sí podemos decir que ahora el CNE es un CNE totalmente diferente al antiguo Tribunal Supremo Electoral, que ahora por lo menos los consejeros, que antes eran magistrados, ahora se atreven a denunciar. Yo creo que nunca hubiésemos visto a un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral mencionando y pidiéndole a la Fiscalía en aquel momento que llegue a las instalaciones del órgano electoral para que investigue ese tipo de situaciones. Entonces, desde ahí podemos ver que sí hay un CNE diferente. ¿Que le falta mucho? Obviamente le falta mucho, todo es perfectible. Todo es perfectible, y eso pasa por reformas incluso desde el legislativo a la ley electoral en cuanto a plazos de impugnación, en cuanto a plazos de denuncia, y abarcar otras situaciones y otras circunstancias que ocurrieron en este proceso electoral que no están contempladas como delito electoral. Abogado, hay una deuda con el pueblo hondureño desde hace 20 años de la clase política y libre, hoy que tienes oportunidad que le cumpla. Una nueva ley electoral, no más reformas, no más parchos. Hay que hacer una nueva ley electoral, hay que hacer la ley del Tribunal de Justicia Electoral. La ley procesal electoral que no tiene en este momento. ¿No tiene? No tiene ley procesal electoral en este momento. Hay que hacerle otra ley al Ministerio Público que tenga garras, que tenga colmillos, o yo no sé, digo, pero que pueda perseguir el delito. Una fiscalía de delitos electorales permanente, porque el país pasa en procesos electorales permanentes, y la Fiscalía de Delitos Electorales solo la abren
para una elección. Imagínate que solo cambien un fiscal de una unidad a otra. ¿Tiene la capacidad de fiscal para poder 48 investigar? horas nada más. ¿Tiene la capacidad del fiscal? No tienen ni les dan las herramientas logísticas necesarias para que puedan hacer una investigación exhaustiva. Entonces, desde ahí hay una deuda con la sociedad hondureña. Pero esperemos que eso, a medida vayan pasando los procesos electorales, se vayan rectificando. Porque el pueblo hondureño no quiere volver a ver que se cometan fraudes electorales, no quiere que su voluntad popular sea violada como lo han hecho en los anteriores procesos electorales. Y por eso este servidor, don Carlos, ha estado en una denuncia permanente, más allá de denunciar actas irregulares que me afectan, más allá de impugnar actas irregulares que me afectan. No, es hacer que se respete la voluntad del pueblo hondureño. Desde que cerraron las elecciones, yo he estado cotejando actas por actas. Eso es lo que le iba a decir. Disculpe, es lo que pasaba antes. Solo se cotejaban las actas, no se iba a abrir la urna para contar las marcas, para contar los votos. Pero quiero que retomemos la cuestión porque nos desviamos. Pero estuvo buena. El elemento que está planteando hasta este momento dice que es de un partido político determinado, las personas que están ahí saboteando el escrutinio especial y que busca la verificación de la voluntad que iba a ejercer en la urna. Se logró identificar las personas que lo estaban haciendo, porque eso significa conocimiento técnico también del sistema para poder vulnerarlo. No es cualquier persona el que manipula. Totalmente de acuerdo, de acuerdo. Incluso ir a hacer en un escrutinio especial donde se pretende transparentar un acta adulterada, ir a hacer un escrutinio especial no lo hace cualquiera. O sea, la persona va preparada para hacerlo. La persona va instruida para hacerlo, porque solo está ante 3 personas en una mesa, con cámaras, con supervisores, y aún hacerla ahí es de tener valor. Pero ¿por qué se hace falta? Es que vamos a lo siguiente, mira. O sea, sí, nos sorprendemos. ¿Cómo es posible que después de la transparencia que se ha buscado en este proceso, todavía en un escrutinio especial se esté buscando realizar fraude? Y es que la situación es sencilla. Y está acá, mira, estamos hablando, por ejemplo, las denuncias van en contra de Valdías, que tiene un búnker establecido en ciertos lugares y que él es el que está intrometiéndose en este momento en el escrutinio especial porque tiene personas. ¿Pero por qué lo hace? ¿Dónde lo tiene? Porque, no sé, yo he escuchado las denuncias. Mira, en estos momentos, Valdías está a 222 votos de diferencia. Valdías no está entrando, está en la posición número 9. En la posición 7 del Partido Nacional está María Antonieta Mejía con 138.081 votos. Hasta ahí entra el último diputado, Francisco Morazán, del Partido Nacional, hasta María Antonieta Mejía. Ya el que está en la octava, Renan Inestrosa, queda fuera con 137.938 votos. Renan Jolo está a 143 de diferencia de María Antonieta. Y Eval, que está en la 9, que tiene 137.859 votos, solo está a 222 votos de diferencia. Y vos sabés que eso en 2, 3 actas que se manipule, se cambia ese resultado. Entonces, ¿cuánto está perdiendo? O sea, le quiere reventar a Renan también. Claro, y es que Renan está en el juego también. Sí, entonces, vos decís, si yo tengo la posibilidad de blindarme políticamente, si yo vendí unas casas vagones que no funcionaron y el próximo gobierno me va a perseguir judicialmente, y yo tengo la oportunidad de blindarme, por lo menos estando en el Congreso Nacional, ¿qué me cuesta a mí seguir manipulando y hacer el último intento? Es como cuando te van a matar, vos haces lo último para que no te maten. Y a 222 votos, Esteban. Ahora, hay que ver, y vuelvo a lo mismo, que sí ha existido eficiencia en el proceso y en el escrutinio especial, me atrevo a decir también, porque no se han podido revertir estos. Antes estaban 80 votos de diferencia, ¿vale? Sí, todavía entonces, no. No se ha podido. Todavía no lo han podido revertir, pero si se siguen haciendo las actuaciones como las que ayer identificaron, seguramente va a pasar en 2 o 3 días. Pero si el Ministerio Público de forma oportuna interviene, si el CNE de forma oportuna interviene, y que quiero felicitar aquí al órgano electoral, ayer salió la denuncia de este escrutinio especial en el CNE. Hoy ya le estaban tomando declaración a las personas. Bueno. Y hoy esa persona llegó al Ministerio Público, porque yo estuve ahí. Llegó acompañada de alguien del CONADE, porque obviamente estás tocando mafia, pues. Estás tocando mafia, y esa persona obviamente de alguna forma tiene temor. Entonces, si logras neutralizar esa situación que se está dando en el escrutinio público, yo creo que incluso la diferencia se puede alargar y difícilmente vas a sobrepasar a la otra persona, como lo pretenden hacer algunos ya en ese escrutinio especial. Pero fíjate que es lamentable, yo sigo abogando
por esa persona, porque se ocupa valor para irme a meter donde solo hay 52 personas. Carlos, pero igual el corrupto y corruptor. Entonces esa persona, por irle a cumplir a un tipo para que sea diputado y que a él lo vayan a meter a la cárcel, hay que ser un poco testarudo de la forma de pensar, porque si ya lo identificaron, tiene que denunciar cuantos más. Generalmente se trabaja en triangulación, sí, en los sistemas de análisis, en esa cuestión de los sistemas computarizados. Se actúa, dijo, la teoría dice que actúan, dijo, en trinomio, porque triangulan cuando se trata de violentar. Hay que llevarlo para el Ministerio Público para que le ayude a la Fiscalía de Delitos Electorales. No, pues hay que leer como periodista, no hay que ir saltando. Triangulan, no significa que hay dos más todavía si ya identificaron uno. Claro, y es que eso va a ser lo interesante, y estos espacios deben de servir justamente para ese tipo de personas que está escuchando allá, que nos está viendo. Si usted piensa hacer una picardía en el escrutinio, si usted piensa seguir haciendo una picardía en procesos electorales venideros en nuestro país, sepa que quien le paga, sepa que quien lo coacciona, sepa que quien lo amenaza no lo va a ir a salvar, porque esa persona probablemente tenga mucho más poder que usted, económico, político y de cualquier otra índole. Trampido es decirle a alguien, vaya a la mesa, le doy tanto para que me infle, pero que en el momento del fuego va a estar ahí para pagarlo, lo dudo. Entonces ahí es donde ese tipo de persona debe ser inteligente. Pues, me vendo aquí por 10,000 lempiras o salvo mi dignidad, salvo incluso mi libertad de no terminar preso. Y la familia, el nombre de la familia, hombre. Fausto, aquí hay un elemento importante, y Fausto es un candidato joven que se destacó siendo dirigente estudiantil, y la nueva dinámica política, Fausto, es a través de las redes sociales y a través de nuevos escenarios de comunicación. Sí. Yo siento que estos nuevos escenarios de comunicación, la presión en las redes, lo que han publicado ustedes como candidatos, las denuncias y todo eso que uno lo ve evidenciado, no en los medios tradicionales, eso sirvió como presión, claro, también, incluso para que el Ministerio Público pudiese actuar. Entonces, después de esto, Fausto, va a quedar una atmósfera de temor de poder delinquir en una junta receptora de votos. Después de que llamaron a declarar a estas personas, yo no creo que cualquiera en el próximo proceso electoral quiera seguir manipulando o inflando votos. Totalmente de acuerdo. Y es que eso es lo que te marca la denuncia ciudadana, que se posiciona el tema. Nosotros obviamente no confiamos en un Ministerio Público de que va a llevar enchachados ahí a aquellos tipos que aún tienen poder y que ordenaron inflar un acta. Yo no tengo ninguna confianza en eso. Estoy viendo que están haciendo algún trabajo diferente, pero no sé hasta dónde va a llegar, porque le he dicho que ha llamado a testificar, ha llamado a que vayan a declarar los que son denunciantes, pero no ha llevado a ningún denunciado. En calidad de denunciado no los ha llevado. Yo tengo conocimiento de eso porque he estado siguiendo el proceso. Pero es justamente lo que Ramón menciona. Todo este tipo de campañas, que no necesariamente tenés que tener un requerimiento fiscal, pero solo el hecho de que ahora te expongan en una red social y que sale tu nombre en un acta y sale esa acta inflada, ya desde ahí vos ya vas a tener un poco de temor, pues, a ser judicializado en las redes sociales. Entonces, lo que justamente llevó a que se posicione el tema de los reclamos electorales, que se posicione el tema del fraude a nivel de diputados, principalmente en departamentos como Cortés, departamentos como Francisco Morazán, como Ayagua de alguna forma y Olancho, fue por esa denuncia ciudadana. Yo conozco un muchacho, periodista también, creo que no ejerce ahorita en ningún medio, se puso a buscar en el sistema y solo ese muchacho encontró 400 actas con irregularidades a nivel de diputados. Y vieras la cantidad de mensajes que yo recibo a diario, lo hacía antes, durante más el proceso de impugnación, de la gente que se puso a buscar su junta receptora de votos y miraban el acta y me la enviaban. Aquí hay irregularidad, Fausto, metela. Aquí hay otra irregularidad, Fausto, metela. O sea, eso se debe al acceso a la información del Consejo Nacional Electoral. Correcto. Y eso hay que rescatarlo, pues. O sea, si esa persona no hubiese tenido acceso a ver ese resultado y esa acta, de la acta que le tocó ejercer el sufragio, difícilmente estaríamos hablando de que se hubiese evidenciado una irregularidad de esa acta. Entonces, hay que agradecer esa denuncia pública de la ciudadanía que tomó responsablemente ese rol y no verse nuevamente burlado en su voluntad popular. O sea, cientos de jóvenes, Ramón, cientos de jóvenes organizados con su familia, viendo las actas y enviándolas las que tenían irregularidades. Así es que termina el ex general Vázquez
con 0 votos en el exterior. Después de haber tenido tenía 800 votos, supuestamente era el más votado. Era el más votado, era el presidente de Seattle, Estados Unidos, dice la gente. Entonces terminó en 0. ¿Por qué? Porque la gente identificó que había un acta irregular. Entonces, ese ejercicio ciudadano, Carlos, Ramón, ese ejercicio ciudadano debemos de seguirlo haciendo constantemente nosotros, y no solo en elecciones, sino constantemente en las decisiones de carácter público que toman los servidores públicos. Pero, ¿cuántos votos, o papeletas es la palabra, cuántas papeletas tenía cada junta receptora? Es que eso depende del centro electoral, depende de la cantidad de electores que haya en cada colonia, en cada barrio. Pero por eso le ponen una cantidad de urnas también, de juntas receptoras. No, pero es que si fue por lo de Romeo Vázquez, fue un error ya aquí en el centro de transmisión. No. En el centro de transmisión. Me refiero es que debe haber un número determinado porque no pueden aparecer 900 papeletas. De acuerdo, yo creo que no pasa de 250. El cuadernillo tendría que ser una, sí, creo que no pasa de 250. Y ahí es donde el sistema también tiene que actuar, o sea, modificar los sistemas, el sistema automáticamente tiene que rechazar esos errores, ¿no? Correcto. Pero bueno, se aclaró ese tema de Romeo Vázquez. Vamos a una pausa, Fausto, regresamos en breve, dialogamos con Fausto Calix, ex candidato a diputado del Libre Francisco Morazán. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Te presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos con el abogado Fausto Calix, dirigente del Partido Libertad y Refundación Libre. No me iba a meter al tema, pero entre micrófonos me estaba haciendo un comentario. Yo también creí que Romeo había ganado en el extranjero, pues no lo había felicitado todavía. No lo había felicitado todavía, pero me llamó la curiosidad, ¿va? Estaba pendiente, pero ahora me está contando Fausto de que fue un error ahí y que él se encargó de aclarar la cuestión y conocer la realidad, cómo es que pasó la vaina. No, bueno, había el acta de Seattle, según el acta lo que reflejaba 0 votos, y en el sistema aparecía con 800. Entonces por eso usted veía al ex general celebrando, ¿verdad?, que había ganado. ¿Y de alcalde o de qué es en Seattle? Seattle. Alcalde. Sí, alcalde de Seattle. No quede en Manhattan, pues. Alcalde de Seattle. Entonces solicitamos una rectificación al CNE y el CNE la rectificó y puso lo que había en el acta, y en el acta decía 0. Eso puso. Ahora, se espera que con estas 5.000 actas que se están revisando en escrutinio especial, porque también pueden haber errores de humano, no todo puede ser por maldad, Fausto, que totalmente. Uno en vez de poner un 0 pone un 8 o se le pone un 1, o sea, son equivocaciones, en vez de un 1 le pone un 7. Se espera que en estas 5.000 que se van a revisar, todos esos errores se enmienden en estos 10 días que quedan, un poco menos de 10 días creo que le quedan al Consejo Nacional Electoral. ¿Habrá tiempo para rectificar todas esas? 22 o 23 termina. Va a ser bien difícil, y es ahí donde también la ley requiere una reforma. No solo puede dársele 30 días después de las elecciones para que haga una declaratoria, cuando se puede dar que por las picardías que siempre hay de algunos partidos, más de unos que de otros, siempre hayan estas irregularidades en el proceso y no le quede tiempo al órgano electoral para poder revisar todo. Yo siento que por ese lado se fue el CNE y por eso no abrió completamente las urnas como se les solicitaba de algunos departamentos a nivel de diputaciones, justamente por el tiempo, por la logística que habría que implementar. Entonces es ahí yo creo que donde el CNE se le debe de dar, a la ley electoral se le tiene que hacer una reforma en cuanto a los plazos. Ojalá esas 5.000 actas pues reflejen lo que verdaderamente fue el sufragio de los hondureños y hondureñas y que finalmente se puedan corregir. Otro compromiso que se tiene con la sociedad hondureña y que se puede llegar a corregir, lo que plantea el abogado Calix, es separar los procesos electorales. Sí. Pero esa separación de las elecciones también quiere un reordenamiento territorial. Sí. No se puede votar con el mecanismo o el ordenamiento territorial actual, la famosa cartografía,
que siempre se habla, también necesita reestructurarla. Yo creo que, don Carlos, hay varios temas que están y es un compromiso. Pendientes. Hay varios temas que están pendientes. La segunda vuelta, el tema del voto electrónico hay que discutirlo. El tema de separar elecciones de diputados con las de alcalde y presidenta hay que discutirlo, hay que abrirlo al debate. El tema de la ley procesal electoral se tiene que aprobar, o sea, hay muchos temas. Y hay un tema que tienen que discutir. Hay un tema que es más complejo que me gustaría conocer tu opinión, Fausto. Todo el mundo critica aquí el sistema del cociente y el residuo. Mire, si no hubiese sido por el cociente libre, tuviera 23 diputados de Francisco Morazán. Y tuviera 120 en el Congreso. 120 libres en el Congreso. O sea, y el Partido Nacional con el proceso electoral anterior tuviera 98, creo. Correcto. Yo estoy de acuerdo con el cociente y soy uno de los afectados por el cociente. Yo también estoy de acuerdo. Y soy uno de los afectados por el cociente, pero yo estoy de acuerdo con el cociente porque mira, eso te da la oportunidad de tener un Congreso con la pluralidad de partidos políticos y que no solo un partido político tenga el control completo de un poder del Estado. Yo creo que ese balance del peso y contrapeso de los poderes del Estado es necesario. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con el cociente electoral y ojo, soy uno de los afectados por el cociente electoral. Ahora, diputados por distrito, ¿estaremos preparados nosotros? Siempre digo, en mi caso particular, quizás todavía no es el momento porque en las diputaciones por distrito nos vamos a competir pelo a pelo con el que tiene el poder económico. Se está preparado, por eso se requiere el ordenamiento territorial, o sea, la cartografía tiene que ser diferente. ¿A qué distrito va a representar este candidato en las fuerzas de oposición? Mire, el Libre tiene esa desventaja porque le toca enfrentar con el movimiento, o sea, con el ordenamiento tradicional de la estructura existente desde 2 siglos, pues, desde que existen los partidos políticos liberal y nacionalista. Ellos hicieron ese diseño. Hay que rediseñar para que puedan haber distritos. Y yo siento que no es un tema de un número de diputados en el Congreso. Yo siento que el número de diputados, 128, se debería de mantener, pero sí empezar a discutir el tema de los distritos electorales. Por ejemplo, no cambias el número en Francisco Morazán, pero sí lo dividís en 23 distritos, por ejemplo. Pero es un tema que debe entrar en discusión. No somos nosotros aquí los superdotados ni doctores en ese tema como para decir qué se debe hacer o no, pero sí llamamos que hay temas que quedan en deuda con el pueblo hondureño y el próximo Congreso Nacional tiene que discutir. No se puede seguir con la política arcaica del siglo pasado. Totalmente. Incluso del siglo XIX, porque el Partido Liberal surgió en el siglo XIX y el Partido Nacional en los primeros años, en la primera década del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Entonces, que requiere una amplia discusión, hay que discutirla. Totalmente. En efecto. Don Carlos Paz y Fausto Cali, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, Fausto, por acompañarnos. Un mensaje final al pueblo hondureño. A la ciudadanía hondureña, pues tenemos una nueva presidenta que va a dirigir los destinos de la nación. Ha sido un proceso histórico. Por primera vez esa gran cantidad de votantes que salieron a las urnas. Por primera vez la primera mujer presidenta y la más votada de la historia. Y ahora tenemos el derecho de exigir, pero también el deber de ser pacientes y acompañar en esta nueva gestión a Xiomara. Porque no va a ser fácil, va a ser totalmente difícil gobernar en las condiciones en que nos dejan un país totalmente endeudado, un país con los niveles de corrupción elevados, un país con un sistema de salud y educación totalmente en precarias condiciones. No vamos a esperar ver los resultados de la noche a la mañana, pero por lo menos esta bola de nieve de corrupción que venía haciéndose cada vez más grande se logró detener. Y ese pueblo debe de ser paciente, pero también exigir cuando una decisión piense que es incorrecta, porque ese ejercicio ciudadano es el que va a garantizar que los funcionarios públicos y la función pública se ejerza de calidad. Y al Congreso Nacional tiene una gran deuda con esta sociedad. Y ahora que vamos a tener mayoría, que esperamos que el Partido Liberal, Libre y PCH la puedan hacer, hay que empezar a discutir los temas de derogación de todos los pactos de impunidad que se han creado desde ese Congreso. Así es. Gracias, pueblo hondureño, por estar pendiente de Cuarto Poder. Creo que vienen cambios significativos para Honduras. En materia electoral hay una nueva clase política en los cargos relevantes y sobre todo en ese Congreso Nacional. Sin duda alguna, el tema de debate en los próximos días será quién va a ser el presidente del Congreso Nacional. Parece que ya hay claridad, pero
dentro de 3 o 4 años que vayamos a los próximos procesos, esperamos eso, segunda vuelta, a voto electrónico y otros elementos preponderantes para no seguir viendo elecciones que sucias. Esa población sea el cuarto poder. En efecto. Gracias, Fausto. Excelente. Nos despedimos, don Carlos Paz. Buenas tardes. Buenas tardes. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.